La Organización de las Naciones Unidas declaró que cada año se producen a nivel mundial más de 400 millones de toneladas de plástico, de las cuales por lo menos la mitad se conforman de plásticos de un solo uso. Debido al impacto de los efectos de este nivel de contaminación, decidimos aportar con nuestro proyecto titulado Modelado Experimental de un Sistema de Estimación de Temperatura para una máquina de preprocesado de botellas PET, desarrollado por Samantha Ortega, Fernando Zambrano y mi persona, Justin Espinosa. Como introducción, podemos mencionar que en el ámbito local, el Banco Interamericano de Desarrollo estima que Panamá genera 191.580 toneladas de residuos plásticos cada año y categoriza a nuestro país como el segundo mayor productor de residuos en América Latina. Para resolver esta crisis, no es necesaria solamente la intervención del gobierno y el sector privado para minimizar los efectos de la contaminación, ya que los ciudadanos tenemos la capacidad de influir significativamente en la producción de desechos, puesto que somos la primera línea de generación. Con el objetivo de optimizar el preprocesado de botellas de plástico de tipo PET, se realizó un prototipo semiautomatizado de termoformado y corte de botellas plásticas que genera una superficie lisa y uniforme que facilita posteriormente el corte en cintas aptas para la extrusión y así obtener filamento útil para la impresión en 3D. Específicamente se tuvieron los objetivos de optimizar el proceso de reciclaje de botellas de plástico, aportar una solución para disminuir la cantidad de botellas plásticas existentes en Panamá, resaltar la utilidad del plástico tipo PET como materia prima para la síntesis de nuevos artefactos. Ahora les hablaré sobre la metodología implementada. Primeramente, se realizó un diseño térmico en el software Energy 2D, donde se simuló el comportamiento del flujo de calor para determinar el diseño del prototipo, justamente como observamos en la figura número 2. Los parámetros necesarios para el diseño del controlador PID de temperatura. En la figura número 3 podemos observar el prototipo inicial realizado a partir de las medidas y características del sistema. El PID estará conformado por un transmistor NTC de 100 kΩ, un relé de estado sólido y un ventilador de computador, que son los actuadores encargados de mantener la temperatura del sistema estable. En la figura 1 podemos observar el diagrama de la programación del prototipo. En este caso, primeramente colocamos qué función deseamos realizar y en caso de que se trate del deformado, debemos agregar la temperatura. A partir de esta entrada, se tomará una decisión y se iniciarán los procesos seleccionados. En caso de que se vaya a realizar el deformado, se enciende el motor A, donde se iniciará el controlador PID, su funcionamiento para mantener la temperatura dada, y se actualizan constantemente estos datos en la pantalla. Este proceso se detendrá después de un tiempo determinado, donde imprimirá un nuevo estado y será el fin del programa. Por otra parte, en el caso del corte semiautomatizado, se encenderá el motor B, donde se imprimirá este estado de funcionamiento hasta que se cumpla el tiempo determinado. Con esto, se vuelve a actualizar el estado de la tarea y se finalizará el programa. A continuación estaré presentándoles sobre los resultados. Para el desarrollo del modelado experimental de un sistema de estimación, se realizaron mediciones en 5 repeticiones y se tomaron en cuenta la temperatura dentro de 2 puntos en el sistema. El primero fue justo en la superficie de la botella con ayuda de una cámara termográfica modelo FLIR I-50. Y el segundo punto fue en el costado derecho de nuestro sistema, donde se encuentra localizado un sensor. Entre las limitaciones que se tuvieron en la realización de estas pruebas, encontramos el rango de temperatura en el que puede trabajar el sensor y el material de la plancha utilizada, ya que no soporta más de 250 grados Celsius. A partir de los datos obtenidos de esta prueba, logramos, como se puede observar, el gráfico 1, donde se muestra la temperatura de la superficie de la botella versus la temperatura dada por el sensor. El análisis de correlación de estos datos arrojó un valor de R igual a 0.9938, lo cual nos indica que existe correlación entre las variables y nos permitió obtener el modelo matemático requerido para el controlador PID. Agregando esta ecuación a nuestra programación,
Posteriormente se determinaron ciertas pruebas para obtener los valores de tiempo y temperatura óptimos, con los cuales se obtiene una superficie uniforme y lisa. Se realizaron pruebas experimentales a temperaturas de 110, 115 y 120 grados Celsius, e intervalos de tiempo de 3, 5, 7 y 10 minutos, con botellas de 2.5 litros. En la figura número 2 podemos apreciar las botellas deformadas a diferentes temperaturas durante 7 minutos. El principal limitante de esta prueba fue lo limitado del intervalo de temperatura que se podía utilizar sin deteriorar la calidad del material. Con estas pruebas logramos determinar que el tiempo óptimo de deformado es de 10 minutos a una temperatura de 120 grados Celsius. En la figura 3 podemos observar la cinta de plástico PET obtenida mediante el proceso de deformado con ayuda del sistema de corte realizado. Con estos resultados podemos concluir inicialmente que el análisis de datos demostró la existencia de una correlación entre las variables de temperatura de la superficie de la botella y la temperatura del sensor ubicado al fondo del sistema, lo cual nos permitió determinar un modelo matemático. Con eso también podemos afirmar que es posible utilizar sensores de temperatura de menor costo. Se determinó el tiempo y la temperatura óptima de deformado, que en este caso fue de 10 minutos a 120 grados Celsius. Y podemos también destacar que los resultados obtenidos con la implementación del prototipo en el procesado de botellas plásticas son estables, confiables y repetibles en nuestro prototipo. De igual manera, nos gustaría agregar ciertas propuestas para mejoras en el proyecto, entre las cuales tenemos aumentar el área de la placa calefactora para que abarque por completo el área inferior de la cámara y diseñar un sistema de acople que permita el preprocesado de diferentes dimensiones de botella, ya que en este caso solamente trabajamos con botellas de 2.5 litros. En cuanto a las referencias, nuestro informe tiene un total de 12 referencias. Sin embargo, colocamos en esta presentación las que consideramos más importantes. En este caso, la primera nos habla de los efectos de los parámetros utilizados tanto de temperatura como de presión que tienen influencia sobre la calidad del plástico en los procesos de termoformado. El segundo es muy importante porque nos habla de una máquina trituradora extrusora de botellas de plástico para obtención de filamento tipo PEP de bajo costo que se desarrolló en 2021, que es de nuestras referencias más actualizadas. Y por último, un informe de desarrollo de controladores PID y controladores difusos que nos ayudó en el proceso de programación.